Qué bueno eres, Señor, con nosotros, porque hemos visto una y otra vez, como te has manifestado a favor nuestro, Señor, como nos cuidas y nos proteges, Señor. Y hoy estamos de agradecimiento a ti, Señor, todo lo que nos has dado, Señor, por todos los regalos que nos has, entregado, los bienes que nos has dado por administración, Señor. Nosotros sin merecerlo, Señor, siendo imperfectos, y aún así tú confías en nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias porque has sido bueno, Señor, porque siempre has sido bueno, Señor. Y aunque a veces las cosas no salen como creemos que deberían de salir, Señor, estamos confiados de que tienes un plan perfecto para nuestra vida, tienes un plan perfecto para nosotros, Señor. Tienes eh, una ruta trazada, Señor, que nos ayuda a ser mejores, a crecer, a beneficiarnos y a cumplir, Señor, el propósito que tienes para nosotros. Gracias, Padre Santo, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Y te ponemos este espacio en tus manos para que nos acompañes, para que nos guíes, Señor, para que seas tú el que hable, Señor, y que podamos ser transformados por medio de tu palabra y por tu bendición. Gracias, Padre Santo, por los que pudieron conectarse, Señor. Gracias por los que van a poder ver la grabación, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que seamos transformados por tu palabra siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ha sido un proceso que a mí me ha gustado mucho lo que hemos estado leyendo estos semanas o estos meses. Ha sido eh, eh, como un recorrido como muy diferente. Yo lo he sentido muy personal y eso es lo que el Señor me ha pedido que lo enfoquemos. Eh, en nuestra relación personal, individual y específica con Dios. Y entonces, así lo he recibido yo y ahora que estamos leyendo Marcos, me ha gustado mucho como empieza uno a ver, bueno, ciertas similitudes. Hay un meme que se ve muy vacilón, que está Mateo escribiendo el Evangelio y Marcos, Lucas, volviendo a ver a él, que copian, ¿verdad? Siempre se ha dicho que Lucas eh, Marcos y Lucas se inspiraron en Mateo para hacer el Evangelio. Entonces, el primer escrito fue el de Mateo. Pero es un poco diferente como Marcos explica lo que hemos estado viendo. Eh, y el proceso que el Señor me ha pedido para propiamente los estudios ha sido como de entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, cuál es el verdadero significado de la cruz y realizar la promesa, entender la promesa que Dios ha hecho para nosotros y entender que antes estábamos para la muerte y Dios nos pasó a la luz, a la vida. Y esa es las buenas noticias. Cuando uno se mete por primera vez en ese campo, y tal vez es lo que nos separa muchas veces de otras religiones, eh, empezamos a encontrar entender la gracia de Dios y eh, hay como un balance que hay que tener mucho cuidado, porque podemos pasarnos al lado de lo que se llama la supergracia y creer que todo lo que hagamos va a ser permeado por esa gracia de Dios. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué portarse bien? Entonces, ¿para qué caminar con Dios? Entonces, ¿para qué ser obedientes? ¿Para qué vivir en la santidad? Si la gracia lo cubre todo y entonces ese regalo inmerecido, por más que hagamos nosotros, no nos lo merecemos, entonces no hagamos nada, ¿verdad? Entonces, el estudio pasado y lo que buscan es darle un balance a nuestra vida como cristianos, porque la gracia de Dios no borra la ley tampoco, ¿verdad?
Entonces, el estudio de hoy es la obediencia y la santidad en la gracia de Dios. Caro, si quieren lees ahí Efesios 2, del 8 al 9, por favor. Sí, un segundito. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esto es lo más importante que tenemos que entender en nuestra vida como cristianos. Somos salvos por gracia. No es que usted se porta bien para irse al cielo. No es que usted tiene que hacer cosas para ir al cielo. El regalo inmerecido que Dios nos dio nos exime a nosotros de hacer cualquier cosa, porque no es por mérito propio que somos salvos, sino es por la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo que hemos estado leyendo en los pasados estudios. Pero eso no nos debería llevar al otro extremo, que es lo que les estaba hablando. Entonces, ¿para qué o por qué entonces debemos vivir una vida de obediencia y santidad? Esa es la pregunta que debemos hacernos para entender cómo es que tenemos que comportarnos aquí en la tierra y qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. El Evangelio de Marcos empieza a trabajar mucho en lo que es el poder de Dios y empieza a centrarse en la figura de Jesús, no solo como la enseñanza de Jesús, sino también la obediencia y cómo la vida de Jesús fue marcada por un propósito que tenía muy claro y por una vida de obediencia que deberíamos nosotros de aplicarla en nuestra vida. Entonces, el mejor ejemplo de la obediencia y la santidad es Jesús mismo, que siendo Dios, no es que lo eximía a él de ser obediente, que a veces es un poco difícil de entender. Entonces, entender a Jesús como modelo de obediencia nos ayuda a entender lo que nosotros tenemos que hacer aquí en esta vida. Y vamos a centrarnos un poquito en esta parte. Aníbal, si quieres lees ahí Marcos 1, 35 al 38. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. De los personajes bíblicos que más indican que oraba era Jesús. Jesús siendo Dios pasaba muchísimo tiempo en oración. Entonces la oración es una recomendación por parte de Dios, pero no porque Dios quiere como que ponernos tareas, sino porque Dios sabe que esa comunión es súper necesaria para nosotros y para cumplir nuestro propósito. Jesús estando en la carne, porque Jesús nunca dejó de ser humano, estando en la carne tenía que tener mucha relación con el Padre para no salirse de su propósito y tener muy claro lo que tenía que estar haciendo. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo de ser obedientes y seguir esa vida de oración que Jesús nos enseña y que el Padre también nos recomienda para vivir nuestra vida? No pensando en la parte de la salvación, no pensando en agradar a Dios para llegar al cielo, sino más bien porque somos salvos, porque ya recibimos a Cristo, es que nuestra vida debería de caminar en esa obediencia. A mí me gusta mucho, que es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas, que dice que Jesús es la puerta. Y entonces uno se imagina el corral, están las ovejitas y Jesús abre y nos deja entrar nosotros en el corral. Ok, ya estamos adentro del corral, pero ¿qué tenemos que hacer en el corral? El Evangelio de la Salvación decía, de, no, ya usted está en el corral, espérese y que se muera y se va para el cielo. El Evangelio del Reino, que es lo que Jesús nos dijo, es, no, no, ahora aquí se vuelve lo importante de lo que tenemos que hacer aquí en la tierra.
Ya, la salvación no es que pasa a un segundo plano, pero no es lo más importante que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida como cristianos. Porque ya somos salvos. ¿Y ahora qué? Eso es lo que Jesús nos enseña, y la obediencia tiene que ir más enfocada en ese sentido, ok, ahora que somos salvos. Entonces, desde el inicio del ministerio de Jesús, la obediencia al Padre a través de la oración era una necesidad de buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo no vamos nosotros a buscar hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué mejor manera que hacerlo orando, reflexionando, estando con Él, y entendiendo cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros en nuestra vida? Los pasajes de Jesús, cuando uno los lee así de corrido, se da uno cuenta que Jesús se levantaba, estaba orando y después iba, predicaba, hacía milagros y seguía en oración y se acababa el día y uno dice, bueno, pues este muchacho, ¿cuándo durmió? Pasó como 3 días en vela, haciendo su ministerio, trabajando muy intensamente en lo que Dios le mandaba hacer, y siempre sacaba tiempo para la oración y siempre que sacaba tiempo para entender cuál era la voluntad de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es preguntarnos cuánto tiempo estamos dedicando a la oración y a la búsqueda de la dirección. No para llegar al cielo, sino porque, ok, ahora sí, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Cómo es que tenemos que caminar? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para entender cuál es nuestro propósito aquí en nuestra vida, aquí en esta vida? La obediencia a Dios es más importante que las tradiciones humanas. Y este es uno de los pasajes que Jesús más predicaba y más era intencional en hacerlo. Kenita, si quieres lees ahí Marcos 7, del 6 al 9, por favor. Sí, Marcos 7, 6 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Una de las cosas más intencionales que Jesús mostraba era el corazón de las personas. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas, entonces solamente vemos los actos. Por eso es que Dios dice, a ustedes no les toca juzgar, porque ustedes no entienden lo que la persona está llevando por dentro. Yo sí, para bien y para mal. Entonces, cuando los fariseos predicaban y hablaban y ayunaban y que todo el mundo se diera cuenta de qué es lo que estaban haciendo, Dios decía, o Jesús decía, es que estos lo hacen nada más para los hombres. Y cuando lo hacen para los hombres, ahí está su recompensa, ahí está su regalo. Pero si usted lo hace para Dios, entonces no es necesario que la gente se dé cuenta. No es necesario que la gente lo siga. No es necesario que la gente entienda lo que usted está haciendo. Usted lo está haciendo solo para Dios. Y lo importante tiene que ser que Dios le agrade lo que usted está haciendo. Entonces, cuando Jesús decía, es que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, están dando la importancia a lo que pasa aquí adentro, no lo que pasa allá afuera. Entonces, el atender actividades, el hacer cosas, no es lo importante. Lo importante es para qué las hago, con qué propósito lo hago y qué es lo que me motiva a mí para hacerlo. Entonces, si usted tiene la obligación o usted siente la obligación de orar, por ejemplo, y usted llega y se duerme y después se despierta y dice, no, no, tengo que orar y se duerme y uno dice, ¿qué? ¿Para qué tiene que estar haciendo eso si no lo está logrando? Al final de cuentas no es horas asiento, no es horas de estar sentado, es esa relación, esa comunión y ese deseo de entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. O sea, qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Si es de una manera, en las lecturas, perfecto. Si es de una manera en videos, en libros, o sea, busque la forma que usted más le sirva para estar cerca de Dios, pero búsquela, o sea, y encuéntrela.
No necesariamente tiene que ser en una liturgia y en un cuadrado que los hombres ponen, sino lo importante es el que usted esté cerca de Dios y esté cerca de entender la voluntad que tiene Dios para su vida. Yo creo, y eso ya sí es muy mío, yo creo que la liturgia de la iglesia tiene que transformarse de acuerdo a los tiempos modernos en los que estamos viviendo. La liturgia de la iglesia, pero tienen que haber esos espacios para que yo pueda relacionarme con Dios, para que yo pueda estar con Dios, para que yo pueda escuchar su palabra, para que yo pueda tener espacios de adoración. Pero si usted cree que relacionarse con Dios es ir a un edificio, sentarse por 40 minutos, ver el celular mientras están los otros hablando, termina el culto y me levanto y me voy, no entendió lo que era congregarse, no entendió lo que era ir a la iglesia. Simplemente está cumpliendo un requisito, está cumpliendo una liturgia, pero no lo está llevando a ningún lado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué desperdiciar su tiempo haciendo eso? Si usted encuentra un espacio para recibir la palabra de Dios, para crecer en la palabra de Dios, ese es su espacio de congregación. Y si tiene un lugar en donde puede conseguir gente cercano a usted que pueda atenderlo y levantarlo en el momento que usted está pasando por un momento difícil, esa es su comunidad, esa es su iglesia. Por eso es que es importante entender en el más mínimo o en el más pequeño común denominador lo que son los conceptos de congregación, de iglesia, de culto y saber cómo se pueden ir modificando, cómo se pueden ir transformando de acuerdo a los tiempos modernos. La pandemia, por ejemplo, nos enseñó que usted puede ir a la iglesia desde medios digitales. Y así se hacía porque era la única forma de hacerlo. Y la iglesia católica de alguna manera dijo, bueno, esto es lo que hay, vámonos. Y la iglesia cristiana tal vez estaba más acostumbrada a usar medios electrónicos. Pero usted ahora se da cuenta que usted puede recibir el culto estando en otro continente, totalmente. Y eso no quita que el Espíritu Santo logre hacerlo. Uno de los pasajes que estaba leyendo estas semanas, Jesús llega donde no me acuerdo, creo que era la mujer silofonicia. Y entonces ella llega y le dice, mire, es que mi hija está poseída, tiene un espíritu inmundo. Y entonces Jesús le dice, pero pues, si usted no es ni siquiera de mi pueblo, ¿qué voy a estar yo ayudándola? Y entonces la mujer dice, es que hasta los perros comen de las migajas que caen. Y Jesús dice, híjole, qué buena respuesta. Su hija está liberada. Y dije yo, mira, Jesús no fue que impuso manos o que habló con la mujer, con la niña, o le dijo al espíritu inmundo se vaya. O sea, por medios virtuales, Jesús llegó y pues, liberó a la chiquita, pero ni siquiera tuvo que tenerla enfrente. En Comunidad Paz había un señor que hace poquito cumplió como 5 años de haber fallecido y la esposa puso ahí un mensaje muy bonito. Pero el ministerio que tenía él era de liberación. Tenía una oficina ahí en Comunidad Paz y la gente generalmente iba. Pero nos contaba don Armando una vez que le dijeron, mire, necesito que usted ore por mi hija, pero mi hija no está aquí, está en Nueva York. Y él dijo, sí, yo oro por ella, yo no tengo que tenerla al frente, porque el Espíritu Santo no es que funciona en el tú a tú, el Espíritu Santo está en todo lado. Y él oró aquí en Costa Rica y la chiquita se liberó allá en Nueva York. Y entonces digo yo, qué vacilón. Jesús también nos enseña que por medios digitales también se logra la presencia del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo se transforma eso en la liturgia de nuestra congregación y del congregarnos? Que la Biblia es muy clara, no dejéis de congregarnos, no dejéis de estudiar la palabra de Dios, no dejen de adorar, de orar, de todas las cosas de las disciplinas espirituales. Bueno, pero ¿cómo transforman eso en los tiempos modernos?
Bueno, pues Marcos dice, este pueblo me honra, mas su corazón está lejos de mí. No importa lo que usted haga, en la obediencia, en la santidad, el corazón con lo que lo haga es lo más importante. Y los fariseos aparentaban muchísimo la santidad, pero desobedecían a Dios en las cosas más importantes, es en dónde está el corazón de ellos. Nuestra obediencia debe ser genuina y basada en la palabra de Dios, no en tradiciones y en reglas humanas. ¿Qué es lo que Dios nos pide en la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que hemos agregado nosotros después de nuestra liturgia? A mí me ha sido mucha gracia porque cuando Comunidad Paz empezó a crecer mucho, teníamos los cultos a las 10:30 y después tiraron un culto a las 8 de la mañana y después tiraron un culto a las 5:30 y se acabaron los horarios del domingo. Entonces empezaron a hacerlo los sábados. Era como lo normal. Pero un día don Alejandro dijo, hagámoslo un jueves. Y todo el mundo, no, es que los cultos no pueden ser un jueves, o sea, o sábado o domingo. El jueves no puede haber culto porque uno está como muy cuadrado y cree que, ok, no, a la iglesia se van los domingos. No, pues vaya el jueves porque es un buen día para hacerlo. Pero entonces la gente, dentro de su liturgia y de sus tradiciones humanas, cree que ese tipo de cosas no pueden ser. Bueno, ¿qué importa que usted haga un culto un jueves? No tiene ninguna importancia cuál día de la semana si usted saca un día para relacionarse directamente con Dios. Que eso es lo importante, la relación, no las tradiciones. Y la obediencia requiere renuncia y entrega total. Y aquí yo creo que es un tema complicado, entendiéndolo bajo la óptica de la gracia. Claro, si quieres lees ahí Marco 8, 34 y 35. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ojo, Marcos o Jesús está hablando de esto y los discípulos dijeron, ¿cómo tome su cruz? Porque Jesús no se había crucificado. Jesús no había hecho su propósito en este mundo y entonces la gente no entendía lo que Dios, lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Y nosotros creemos que tome su cruz y sígame quiere decir latíguese, sufra, y mucha gente ha agarrado este versículo y en Edad Media, por ejemplo, se pegaban latigazos en serio y hacían sacrificios humanos creyendo que eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Y no es lo que está diciendo Cristo en este pasaje. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niegue su carne y busque el propósito que Dios le ha dado en su vida y continúe en él. Lo más importante para nosotros caminar en obediencia es saber para qué estamos aquí. Por eso la obediencia es tan relativa a qué es lo que Dios me pide que haga. O sea, usted no puede ser obediente si usted no sabe lo que Dios le está pidiendo. Usted puede ser obediente a alguna autoridad, por ejemplo, que le diga a misa se va el domingo. Entonces usted va el domingo obedientemente a misa, pero no está siendo obediente a Dios, porque Dios le dice, necesito que su corazón esté conmigo. Entonces usted obedezca que el corazón esté con Dios. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante la relación con Dios, por eso es tan importante el tener esa conexión con Dios, porque ahí Dios le va a decir y usted va a ser obediente a lo que Dios le pida. El tome su cruz y sígame es agarre el propósito que Dios tiene en su vida y continúe en él y camine en él. Y eso requiere que muchas veces usted no tenga ganas y su cuerpo no tiene ganas de hacerlo. Pero usted tiene un propósito, usted tiene una misión en este mundo que usted tiene que cumplirla y solo usted puede cumplir. Y es importante. Eso quiere decir que cuando usted siga a Cristo va a ser difícil. Y la verdadera santidad requiere renuncia a nosotros mismos y someternos a su voluntad. Hay un libro muy, muy bonito que se llama No soy fan.
que lo que dice es que hay mucha gente que es fanática de Cristo. Y ser fan es que cuando el equipo de uno está ganando, usted es el mejor y el más, el adepto más obediente a esa afición. Pero cuando el equipo empieza a perder, ahí la gente empieza a decir, ah, este equipo no sirve para nada, ya no quiero nada con este equipo, y se pierde en eso. El libro lo que dice es, uno no tiene que ser fan de Cristo, uno tiene que ser discípulo de Cristo, que es muy diferente. El ser discípulo es en las buenas y en las malas. Y a veces seguir a Cristo y hacer lo que Cristo nos pidió, el propósito que Dios tiene para nosotros es ser discípulo y negarse a sí mismo para hacer su voluntad. Entonces, ¿estamos dispuestos a dejar lo que sea necesario para obedecer a Dios? ¿Cuáles son nuestros altares? ¿Qué son las cosas que nosotros hemos eh, creído que es seguir a Dios y en realidad no es seguir a Dios? ¿Y qué son las cosas que tenemos que renunciar para seguir verdaderamente a Cristo? La santidad y la obediencia son esenciales para entrar al reino de los cielos. Ojo, muy importante, es por gracia que entramos, que tenemos la salvación. Pero la santidad y la obediencia lo que nos indican es a dónde está nuestro corazón y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos. Aníbal, si quieren lees ahí Marco 10, 17 al 22. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Esta es la parábola del joven rico. La leímos, nos tocaba leer hoy, en el 10. El joven rico es una parábola muy interesante porque primero llega un hombre, un muchacho, que me parece que le falta un poco humildad, y dice, mire, yo soy perfecto, he cumplido los mandamientos, soy muy bueno, he hecho todo lo necesario para, para entrar al reino de los cielos, y Jesús no le cuestiona si es cierto o no es cierto. Jesús le dice, ok, perfecto, ¿no? Si usted dice que usted es perfecto, muy bien, solo le falta una cosa, entrégueme su corazón, porque el corazón de ese joven rico estaba en las riquezas. Entonces, no es que la parábola indica que las riquezas son malas. No, Jesús nunca dijo que las riquezas son malas. Jesús dijo, entrégueme su corazón. ¿Qué es lo que usted tiene ahí que le está estorbando y le está quitando mi lugar para que yo sea lo más importante para su vida? Por eso la santidad y la obediencia son tan importantes para entrar al reino de los cielos, porque quiere decir que yo quito todo lo que me estorba y muchas veces la obediencia indica a dónde está nuestro corazón y cuál es nuestro rey, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Dios? Si son las cosas materiales o las cosas espirituales. El joven rico tenía un Dios que era las cosas materiales. Y cuando Jesús le dijo, entrégueme eso, él dijo, no se lo entrego. Y entonces fue desobediente. No era un asunto de que las riquezas le están estorbando, no, es dónde está su corazón, le está estorbando. Hay un pasaje, hay una línea teológica que piensan que este joven rico era Zaqueo, que Zaqueo era una persona de mucha fuerza, mucho poder adquisitivo y recibió a Cristo y llegó y al final de cuentas hizo eso. Le entregó todos sus bienes a los pobres y Cristo restauró todo lo que él tenía. Entonces, parece que esta parábola del joven rico o este pasaje del joven rico tiene un final feliz, porque Marco lo deja como y el muchacho se fue porque tenía muchas riquezas y entonces Cristo se entristece porque este joven rico no quiso nada con él. Parece que la segunda parte de este encuentro de ese joven rico con Cristo fue cuando él llegó y se le entrega las riquezas. Pero lo importante es cuál es esa cosa
que está impidiendo que nosotros sigamos a Cristo? ¿Qué es lo que nos impide obedecer completamente a Dios? Cuando nosotros decimos, ok, le entrego todo menos esto me lo guardo yo para mí, porque esto usted no tiene injerencia sobre eso. Es todo lo demás sí, pero esto es mío, eso no se lo puedo dar. Ahí es donde Dios dice, usted tiene un altar y tiene que quitarse eso. Hay un pasaje que dice, vea, es mejor que entre sin un ojo, sin una mano, sin un pie al reino de los cielos, a que usted por dejarse el ojo, dejarse la mano, dejarse el pie, usted completo no entre al reino de los cielos. Eso quiere decir, entrégueme todo, porque esas cositas van a empañar todo el trabajo que usted hace. Ese joven rico decía, es que yo todo lo que he cumplido, soy buenísimo. Y solo una cosa le faltaba, y no se la entregó a Cristo. Don Juan Hoffman decía, cuando el evangelio llega a la billetera, llegó a lo más profundo del corazón del feligrés. No diciendo que hay que quitar la plata o que la iglesia anda detrás de la plata a la gente, pero que hay mucha gente que le entregan todo a Dios menos ese pasaje, menos esa parte. Eso no, eso me lo dejo yo para mí y después le entrego todo el resto. La obediencia y la santidad incluyen esos pequeños altares que tenemos que tener o que mucha gente tiene. La obediencia a Jesús hasta la cruz es nuestro mayor ejemplo. Entender el pasaje, entender que Cristo estaba tan humanamente preocupado por su bienestar físico, que llegó a cuestionar a Dios o a plantearle un plan B. Claro, si quieres lees ahí Marcos 14:36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sabía la que le tocaba, y era lo que él le tocaba hacer. Y en ese momento fue igual de obediente. Dijo, yo no quiero que sea mi voluntad, sino sea la voluntad del Padre para conmigo. Eh, Dios tenía toda la posibilidad de cambiar de planes, de hacer las cosas diferentes, pero simplemente no quiso. Y Jesús, sabiendo la que les tocaba, decía, bueno, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros de que a veces el flaquear, a veces el dudar, a veces el que, híjole, no hay otra posibilidad de un propósito diferente, pueden existir, pero nosotros tenemos que rendirnos y esa batalla le toca a Dios hacerla. No somos nosotros, o no deberíamos de ser nosotros los que dictemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, sino dejárselo a Dios y que Dios tome control de esas decisiones pequeñas. En Getsemaní Jesús demuestra la obediencia suprema al aceptar la voluntad de Dios en esa muerte en la cruz. Estamos dispuestos nosotros a obedecer a Dios en todo momento, confiando que su voluntad es perfecta. Jesús decía, vea, yo sé que usted puede hacer las cosas muy diferentes, escogió esta fórmula, pero yo confío que esa es la mejor manera de lograr la salvación para todas las personas. La obediencia y la santidad van de la mano. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de cómo vivir sometidos a la voluntad de Dios. Él nos llama a seguirlo con una obediencia genuina, dejando atrás todo lo que nos aleja de su propósito. Y creo que esta es la palabra importante para entender hacia dónde vamos con los estudios, el propósito, qué es lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Y aquí les dejo 1 Pedro 16, sed santos porque yo soy santo. Entender la voluntad de Dios y entender la figura de Dios, de Jesús, para lograr nosotros encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida también. Encontrar nuestro propósito nos traza un camino al cual no quiere decir que va a ser más fácil,
pero sí va a ser de mucho más bendición porque estamos siguiendo y siendo obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Bueno, y esto es lo que tengo para ustedes esta semana. Este, no sé si tienen algún comentario, alguna duda. Todo bien, entonces.